El que no está contra nosotros, está con nosotros, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 9, del verso 38 al siguiente. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la geima, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la geima. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, querida familia en la fe. Sean bienvenidos todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos en el día domingo, día del Señor, día de la gran fiesta, día de acción de gracias. La misa es acción de gracias, día de dar gracias a Dios, esperando que hemos podido participar de esa gran invitación que la Iglesia nos hace, esperando que nosotros pudimos ir, o si no hemos ido, pues si tenemos la oportunidad de ir, vamos y participemos de esa gran fiesta de la Santa Eucaristía. Así que el Evangelio de este día domingo, día del Señor, nos dice que Juan, fíjese bien, Juan dice el Evangelio que trataba de impedir a aquellos que hablaban, que predicaban. El Evangelio nos enseña que Juan se encuentra con gente que está hablando de Cristo, predicando de Cristo, expulsando demonios en nombre de Cristo, y se lo prohibió. Se lo prohibió. Como Juan, hay muchos Juanes dentro de la iglesia. Hay muchos Juanes que están prohibiendo que se predique la palabra, que se dé a conocer la enseñanza, que se predique la apologética. Hay muchos Juanes que no les gusta. Hay muchos Juanes que están tratando de impedir. ¿Cuántos sacerdotes han sido callados? ¿Cuántos obispos han sido encarcelados por predicar la verdad? La verdad que Cristo enseña en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos catequistas se han quedado porque han tratado de callarlo? ¿Qué hizo Juan? Juan se encontró con un grupo de gente que estaba hablando del Señor, estaba predicando, estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, y Juan se lo prohibió. Jesús dice: no se lo prohíban a los que están a favor de nosotros. Está con nosotros, están con nosotros, los que están a favor de nosotros están con nosotros. Fíjese bien. Y muchos católicos dicen que cuando se predica es pelear con los protestantes. Dice que cuando el catequista, cuando el sacerdote, cuando el obispo predica, es predicar en contra de los protestantes, es hablar mal de los protestantes.
A los que están trabajando a su favor, los que están haciendo las cosas a su favor, los prohíben. Y a los que lo están haciendo muy mal, no le dicen nada. Le tienen miedo. A los que hablan herejías y apostasías, hay que dejarlos ahí. ¿Se dan cuenta? Muchos Juanes que están en la iglesia, catequistas, coordinadores, partes que son de un ministerio, representan a Juan. Se enojan, se molestan, porque la palabra de Dios viene a dar lo que es la enseñanza de Jesús. Los que hablan herejías, una o dos verdades, que niegan una o dos verdades de la fe, a ellos sí hay que dejarlos predicar. Aquellos que tienen o que hablan la apostasía, es renegar de todas las verdades de la fe, a ellos hay que dejarlos predicar. A ellos no hay que decirle nada. Renegar muchas verdades de la fe es apostasía, apostatar. Y renegar una o dos verdades de la fe, eso es herejía. Y a ellos hay que dejarlo predicar. Aquellos que no aceptan el bautizo de niños, hay que dejarlos predicar. Aquellos que no les gusta la confesión, que están en contra de la confesión, hay que dejarlos predicar. Aquellos que no aceptan la iglesia que Cristo fundó en Mateo 16, 18, hay que dejarlos predicar. A ellos sí. A ellos que hablando herejías y apostasía, a ellos hay que dejarlo. Pero cuando el catequista, el obispo, el sacerdote predica la verdad que están en las sagradas escrituras, con ellos sí se molestan, con ellos sí se enojan. Los Juanes que están dentro de la iglesia sí se molestan y sí se enojan. Llevamos 500 años de apostasía. 500 años de apostasía. ¿Y qué hace el católico? Se enoja cuando escucha una predicación. Se enoja porque dicen que predicar es estar en contra de los hermanos separados, de los hermanos protestantes. ¡Qué ignorancia! Ignorancia no es una mala palabra. Ignorancia es desconocer las sagradas escrituras. Y eso lo he vivido en carne propia. Cuando se predica la palabra, cuando se prepara la palabra y se predica, a muchos no les gusta, a muchos no les agrada. Se han molestado conmigo, se han enojado en mi comunidad, en mi país, hermoso país de Guatemala, se han molestado conmigo. Pero, ¿qué más vamos a hacer? El Señor nos enseña, nos prepara y nos envía. Por eso dice, Juan les dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Juan está prohibiendo a que se predique la palabra, a como el Señor nos ha enseñado. Y mire cómo lo dice la primera lectura que está en Números capítulo 11, ¿sí? Números capítulo 11 en su verso 25, mire cómo lo dice. Entonces Yahvé bajó en la nube y habló luego. Tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. En Números nos dice de que qué bueno fuera que los servidores del Señor predicaran la palabra. Qué bueno. Oiga, 2 hombres se habían quedado en el campamento. El primero se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda y profetizaron el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés
Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, desde su juventud tomó la palabra. Mi señor Moisés, prohíbeselo. Prohíbeselo. Ahí está nuevamente Juan, representado, fíjese, representado en este joven. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, desde su juventud tomó la palabra. Mi señor Moisés, prohíbeselo. Como Juan lo dice, se lo prohibió a aquellos que hablaban, que predicaban, que expulsaban demonios en el nombre del Señor Jesús. Se los prohibió. Así está el hijo de Nun. Prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: así que te pones celoso por mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera a todos su espíritu. Después de eso, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. ¿Qué dice? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta. Ojalá que todos hablaran la sana doctrina. Ojalá que todos compartieran la sana doctrina que está en las Sagradas Escrituras. Y cuando se llega a compartir esa verdadera doctrina, los Juanes salen a callar, los Juanes salen a hablar, los Juanes salen a impedir, se molestan. Cuando verdaderamente se comparte la sana doctrina. Y aquí dice Moisés, te pones celoso por mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera todo su espíritu. Eso es lo que nos dice en la primera lectura. Y por eso Jesús se lo dijo: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. No se lo prohíban. Pero ¿qué pasa? Que Juan está prohibiendo a aquellos que llevan la verdadera doctrina. Los Juanes hoy quieren callar a aquellos que llevan la verdadera doctrina, enseñando de los 500 años de apostasía que se ha vivido y que muchos están hablando, muchos están predicando como ellos quieren. Muchos. Y aunque se enojan, aunque se molestan, aunque no quieran aceptar la verdad, pero no tienen ni fundamentos para fundamentar lo que enseñan. Y se enojan, son los que más se enojan. Y por eso los Juanes dicen, hay que dejarlos predicar. Y hoy más que nunca se necesitan predicadores, hombres y mujeres que verdaderamente quieran compartir la sana doctrina de Jesucristo. Y para eso está la iglesia esperándolo, para que tomen su formación, para que se preparen y lleven esa palabra del Señor. Porque hoy dice San Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Lo dice San Mateo. San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Y según para los Juanes, todo es lo mismo. Según para los Juanes, que todo es igual. Ser católico y ser protestante es igual. No. No, por eso en Números Moisés dice, ojalá que todos fueran profetas, ojalá que Dios le diera el espíritu a todos para predicar, para hablar de la sana doctrina de Jesucristo. Y por eso el Señor hoy nos invita, fíjese bien, el Señor hoy nos enseña, dice, y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Entonces, por esa razón,
Hoy la palabra del Señor nos enseña, fíjese, dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el verso 1. Mire, Pablo, después de su conversión, expulsaba demonios. Mire, hay otro grupo ambulante que quiere hacer lo mismo, pero eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 19, en su verso 11. Hechos 19, verso 11 dice así: Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, después de su conversión, después que se encuentra con Jesús, porque antes de su encuentro con Jesús, él era un perseguidor de la iglesia. Él encarcelaba a los que iban hablando de Dios, a los seguidores del Señor. Él los encarcelaba, los encadenaba. Pero después de su conversión, oiga, Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Oigan, Mateo 7:21 dice: no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Oiga, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Querían usar el nombre de Jesús y el nombre de Pablo. Entre los que hacían estos estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces, hay gente ambulante que también va predicando, va enseñando y va expulsando demonios. Pero ¿qué pasa? El mismo espíritu malo, el mismo mal le dice: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y hoy se dan cuenta ustedes que por el mundo han salido mucha gente que dicen que expulsan demonios. Y están saliendo y seguirán saliendo mucho más. Que ellos no vienen de la sana doctrina, no vienen de la iglesia de Jesucristo. Ellos mismos se han autonombrado pastores. Ellos mismos se han llamado pastores, fíjense, profetas, pero que no son de la iglesia de Jesucristo. Y son aquellos que vienen enseñando mentiras, porque dicen que son iluminados, que son inspirados por el Espíritu Santo. Ve usted a saber qué espíritu es, porque la de Jesucristo es diferente. Por eso dice así: pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. No pudieron expulsarlos del demonio. No lo pudieron hacer. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados. Y el nombre del Señor Jesús fue temido en gran consideración. Por eso la invitación es a que aquellos Juanes que están dentro de la iglesia nos acerquemos a la palabra para poder prepararnos, para poder formarnos. Eso se hace únicamente a través del Espíritu Santo, a través del bautismo de Jesucristo, no del bautismo de Juan, sino de Jesucristo. Oiga que dice en el verso 1 del capítulo 19:
Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, eso es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Entonces, para poder expulsar, para poder predicar, para poder hablar del Señor, necesitamos tener el Espíritu Santo a través del bautismo que realiza la Iglesia Católica. Y muchos decimos que todo es lo mismo, muchos decimos que todo es igual. Y por eso, fíjese, y por eso el Evangelio nos enseña de que, como Juan, hay muchas personas que no saben y que se molestan y que dice que predicar la sana doctrina es estar en contra de los protestantes. La Biblia nos enseña que el bautismo de Jesús es diferente al bautismo de Juan. Juan les decía a los que bautizaba que después de él viene otro con más poder, que él ni siquiera es digno de desatar las correas de sus sandalias. Él bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, dice. Entonces, por eso dice: el que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. El que haga caer a uno de estos pequeños, cuidado, porque dentro de la iglesia existen elimas. Elimas era una persona que le llamaban al mago, que lo nombraban así al mago, que trataba de apartar, fíjese bien, a la gente de Dios, que no los dejaba. Por eso dice: el que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Mire cómo lo dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 6. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto, era un hombre que le gustaba escuchar la palabra. Oye, este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Tenía ansias, tenía esa alegría de escuchar a Pablo y Bernabé, y por eso los mandó a llamar. Pero el otro ponía trabas. Oiga, el Elimas, este era su nombre, que significa el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Intentaba. ¿Cuántos Elimas no hay dentro de la iglesia? ¿Cuántos elimas no existen que en lugar de acercar a los demás a la enseñanza, en lugar de compartir las enseñanzas, lo están alejando, lo están separando, lo están diciendo: ¿cómo es posible que un borracho llegue a la iglesia? ¿Cómo es posible que un adúltero, que un fornicario llegue a la iglesia? No es posible eso. Por eso el Evangelio dice: el que haga caer a uno de estos pequeños,
que creen en mí, dice, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Eso es lo que hacía el Elimas. Oiga, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, tú, hijo del diablo, aquella persona que viene dividiendo su fe, aquella persona que viene destruyendo su fe, es un hijo del diablo. Y que según para los que se enojan y se molestan de las predicaciones, según todo es igual. Según todo es lo mismo, ser católico y ser protestante, según todo es lo mismo. Pero oiga, ¿qué dice? ¿Qué le dice? Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Está torciendo a los que están aprendiendo, conociendo la doctrina, perseverando dentro de la iglesia, creyendo en el sacramento del bautismo, en la Santa Eucaristía, en la confesión, en la iglesia que Cristo edificó. Aquellos que están participando, llegan ellos a tratar de torcerlos del camino, hijos del diablo, que están apartando a muchos. Y para muchos es lo mismo. Para muchos que cuando se predica la verdad se molestan, se enojan. ¿Qué más vamos a hacer si la Sagrada Escritura dice, pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo? Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Entonces, por eso la palabra del Señor nos enseña de que debemos de tener cuidado con los Elimas y los Juanes que están dentro de la iglesia. Debemos de tener cuidado. Por eso la invitación es prepararnos, estudiar la palabra, formarnos, participar en los talleres de formaciones, conocer hoy que el Señor te ha dado esa oportunidad. Debemos de prepararnos. Fíjese bien, por eso dice, si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gema, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gema. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatela, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué quiere decir el Señor? Que debemos sacrificarnos. Debemos de pasar esa prueba. Son pruebas que nosotros debemos de vivirlas, enfrentarlas, arrancar una parte de tu cuerpo, arrancar tu ojo, arrancar un brazo o una pierna, tirarlo lejos. Quiere decir el Señor, despojarnos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Eso dice el Señor. Y por eso es una lucha, es un sacrificio que el cristiano debe de hacer y de vivir. Y por eso Santiago capítulo 1, verso 12 dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Son pruebas que nosotros tenemos que pasar y que tenemos que desprendernos, porque eso es pecado. Eso es pecado, dice la palabra del Señor, vivir, hacerlo. Si tu ojo te hace ocasión de pecar, si tu mano te hace ocasión de pecar, arráncatelo y tira lejos. Es mejor entrar con un ojo, con un brazo o con una pierna al reino celestial que ir con los dos al fuego eterno. Jesús nos hace esa invitación de sacrificio para que nosotros nos desprendemos. Sé que no es fácil para los que viven, pero tampoco es imposible para Dios. Para todo aquel que cree en Dios, no es imposible.
todo se logra con el Señor. Que Dios, el Señor, nos ayude para poder salir, caminar conforme Él así lo quiere. Por eso dice Santiago 1:12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Feliz el hombre, feliz ustedes, felices yo a la hora de vencer la prueba. Felices ustedes, felices yo a la hora de despojarnos de todo este pecado día a día que el Señor nos pide y prepararnos, porque existen enigmas que tratan de apartarnos de la fe, que tratan de llevarnos a otro camino que no es la que nos lleva al Señor. Aquellos Juanes que no les gusta y no les agrada la predicación, pero el Señor así lo ha pedido. Por eso, San Mateo capítulo 26, San Mateo 26, 41 dice, San Mateo capítulo 26 en su verso 41 dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Rezar, orar por nosotros, por aquellos que llevan la palabra, por los obispos, por los sacerdotes, por los catequistas, por los diáconos, por todos aquellos que llevan la palabra del Señor. Pedimos que nos incluyan en sus oraciones, mucha oración. Pedimos que nos ayuden, que a través de la oración Dios nos dé esa ayuda, Dios nos libre de todo, para que podamos continuar con la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga en este día del Señor, que tengan un excelente día y será hasta el día de mañana si el Señor así lo permite. A compartir, a dejarnos su like y a suscribirse. Si usted no se ha suscrito, lo invitamos a suscribirse, active la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.